un bendecido para todos y que este Shabbat esté lleno de nuevos aprendizajes, como han dicho todos, de la preciosa Torá en este comienzo, en este Bereshit. Amén. Vamos entonces, voy a pasar a compartir pantalla. A ver un segundito. Es importante y es necesario que nosotros, por medio del Ruach HaKodesh, nos estemos llenando de la presencia de este nuevo comienzo de Bereshit, de este libro. Este libro que en su comienzo nos habla de cómo la creación fue dada por el Eterno, de cómo la creación fue dada por el Padre Celestial y no por otra persona, ¿sí? Nosotros hemos escuchado acerca de que la creación muchas veces vino por una parte científica, por una parte evolutiva, pero realmente nosotros sabemos que quien creó, quien la hizo, fue el Eterno. Y no venimos ni de mono, ni de una creación científica, ni nada por el estilo, amados. Yo soy el pastor Willy Ortiz de Naples, Florida, y el día de hoy corresponde entonces traer la enseñanza de la Saliyot 4, que abarca desde, o sea, Génesis, capítulo 2, verso 4, hasta Bereshit, capítulo 4, versículo 26. Y le he puesto el título del jardín a la tierra. Recuerda darle el link a este video y compartir, darle like y compartirlo para que podamos alcanzar a muchas más personas. Vamos a iniciar entonces. Estas 4 y 5 tiene temas como Adán y Eva, la desobediencia y el castigo, el intento de Caín y la muerte de Abel y la descendencia de Caín. Cuestiones realmente de tiempo, no vamos a enfocar o nos vamos a enfocarlo en una parte ya, y es en el jardín y la creación del polvo de la, como nos lo dicen las escrituras. En el estudio de la paracha pasada con el pastor Camilo Mejía, nos finalizamos el estudio de las parashot con el jardín. Fue demasiado interesante, amado. Y en estos nuevos comienzos del ciclo de la parashot, yo daré continuidad al concepto del jardín. Por tanto, el jardín es el desde el inicio y con nuestro objetivo final. El Gan Eden, jardín del Edén, jardín en hebreo, es el lugar que habla de las infinitas bondades de nuestro oro. Y el hombre fue invitado allí para disfrutar en toda su plenitud, que lo disfrutara. Y en ese jardín, el Gan fue plantado por Eterno y por nadie más. El creador no necesita, hablábamos ahora de ayuda del ser humano. El hombre no puso en la mano en la creación. El hombre lo único que puso fue los nombres a los animales. Cuando el Eterno de la tierra, como ahora el pastor de Huiguita, los creó y se los llevó a Adán para que Adán les pusiera nombre. Pero nosotros, en lo absoluto, nadie puso una mano a hacer la creación. Dice, amados, Bereshit, Génesis 8, Yahweh lo plantó un jardín y ese jardín fue plantado para él. El Eterno consideró toda la necesidad del hombre, amplia provisión a su completa satisfacción. Lo hizo para la satisfacción. ¿Y qué se encontraba en este jardín? En este jardín el árbol de la vida, todo árbol agradable a la vista, todo árbol bueno para comer, el árbol del conocimiento, bien y del... Y había un río que más adelante se convertiría como lo vamos a ver. Dishit, Génesis 2, del 9 al 10. Y del suelo Yahweh hizo crecer el árbol agradable a la vista y bueno para alimento, el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento bien y del mal. De Edén sale un río para regar el jardín y divide y se hace brazos. Y bendiciones que en el jardín. El Gan Edén era un espacio que cubría por completo las necesidades del ser humano. Era un lugar seguro, con provisión, con protección, donde la seguridad era incómodos, donde la vida se florecía en su propio y donde todos los estaban bajo el ojo, no creados por el hombre, estaban bajo el dominio, control del hombre. La llegada al Gan Edén, al jardín, es una llegada a perfección que tanto nosotros deseamos dar. Y para eso solamente nos acercarnos al jardín. Somos los que obedecemos, buscamos la espiritualidad, estar más cerca del Creador. Curiosamente, somos ateos y pensadores literarios, conciencia divina y reconocer la importancia de crear ese jardín. Aunque nosotros sabemos que tratan de regar el jardín por caminos equivocados, por muchas vías. Por ejemplo, finalizó su novela Kant diciendo uno de su propio jardín. Entonces noten
que es más armonioso. Al lado de toda la provincia se encuentra en un jardín, algo conocido y cercano al ser humano. Algo cercano al ser humano. El cuerpo humano también es una analogía del jardín, donde nosotros podemos encontrar tierra fértil, los ríos, el de vida, la maleza, la cizaña, los sanos, el olivo verde, pero muchas otras acciones que nosotros podamos hacer. Por eso utilizamos expresiones que la palabra del pega en un terreno fértil. Y esto es en un sentido, y en sentido estaríamos nosotros refiriendo a la mente y al, como ese terreno fértil, como esa tierra fértil. También utilizamos expresiones como palabra que reciba fruto. Y de esta manera la frase dar fruto nos está diciendo a qué? A las buenas obras. Pero al mismo tiempo, el ser humano, las escrituras, que también en Tehilim 127.3 dice que los hijos son la provisión de Yahweh, fruto del vientre, recompensa. El árbol de la vida puede ser comparado con el árbol reproductor, a través del cual el hombre pone su semen en tierra, o sea, en el vientre de la. Por eso una mujer cuando era estéril se le estaba seca, porque su vientre era fértil. Y cuando se le estaba seca, es metafórico hablando, ojo, es metafóricamente hablando, porque en su organismo nosotros sabemos que realmente no está seca. Sabemos que no está seco ese vientre. Mismo para hablar de nuestra ciencia y nuestra descendencia, nos referimos a esto como árbol genealógico. Sabemos también nosotros que ramas de árbol somos considerados como el árbol. Y esto podemos corroborar. Yeshua le dijo, Eli y nosotros los pámpanos. Nosotros somos olivos silvestres injertados en el buen olivo. Y a propósito de eso, nosotros tenemos ríos en nuestro interior. Hanán, en Juan 138, Yeshua, el que cree en mí, como dice, de su interior correrán ríos de agua. Yohanan 7:38. Entonces lo que ocurre es que no es un desierto, ni un caos, ni un lugar peligroso, ni cambiante, que es un lugar de seguridad y es de mucho. Así es que cultiva tu propio jardín. La vida comenzó en un jardín, tú eres un jardín, objetivo final, ese jardín original. Como decía ahora nuestro pastor aquí. Entonces vamos ahora a profundizar en algo más dado que se encuentra en ese, y es la materia prima para la creación, lo que nosotros llamamos como el polvo. La escritura nos dice que el polvo o de la tierra, en los últimos de los 6 días de la creación, fue el primero y el Eterno estaba a punto de formar el cuerpo de. Y algunos dicen que recogió tierra de diferentes partes del mundo, o agua de todos los océanos, y con la arcilla, con el barro. Nosotros sabemos la historia ya, entonces la figura del ser humano. Entonces daba su ser, en ser la esencia de toda la creación, el Gan Edén. Miremos que nos dice 2:7, amados. Dice, entonces Yahweh, Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra. No fue formado, amados, en ningún momento, ni somos descendientes del mico. Entonces Yahweh formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz viento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Fuimos con materia terrenal, que en hebreo se nombra como la Adamá, que significa una hoja. Y también tenemos el concepto espiritual, que es ese soplo eterno, el soplo de vida sobre nuestra nariz. Cuando el Eterno retira su aliento, entonces volvemos a ser polvo, volvemos a la tierra. Así es que, amados, si el ser humano fue formado de la tierra, entonces conviene que nos detengamos en un momento al fin de ver los elementos químicos de la que parece sano mirarlos. Y esta información nosotros vamos a ver a continuación, que vamos a analizar, ha sido tomada del Earth Science Education. Y hay 4 que interactúan en la Tierra. Estas son la litosfera, externa de la Tierra, la atmósfera, que es el aire, la atmósfera, que son los mares, lagos, ríos, y la biosfera, todos los vivos. Todas las esferas están formadas por elementos químicos naturales en diferentes combinaciones y en diferentes opciones. Las son sus estructuras químicas. Por ejemplo, la estructura de la litosfera son redes iónicas, de la atmósfera son moléculas, de la hidrosfera son moléculas pequeñas, cohetos, y de la biosfera son, en la mayoría, grandes polímeros. Entonces, escuche muy bien esto, amado. Hay reacciones químicas, se generan cambios que mueven dichos elementos de una esfera a otra esfera. Si consideramos este lado, que los elementos químicos se mueven de una a otra, entonces tiene mucho sentido cuando decimos que en el momento en que el ser humano pierde el aliento,
el soplo de vida se tierra. Es decir, que la materia ve a la esfera, ¿de dónde? De la litosfera. Pero cuando el hombre hecho de tierra recibió el soplo de vida del Creador, él se movió de la litosfera, la esfera de las capas de la tierra, a la esfera de los seres vivos, es decir, a la esfera de la biosfera. De manera entonces la materia se va, pasa a otra. Y esto es un hito continuo. Vamos entonces, los elementos químicos componen la tierra rápidamente, que componen la tierra y nos vamos a sorprender, porque nos vamos a dar cuenta que tenemos mucha luz en pajes, pero son los mismos elementos. Quiero mostrarles este cuadro y quiero que nos enfoquemos en la parte en el recuadro rojo, donde está el porcentaje de la litosfera, y luego está el porcentaje del cuerpo humano. Y falta de tiempo no voy en detalle, usted puede regresar y finalizarlo de una mejor manera para que se dé cuenta. Como hay una virtud tan grande en los elementos que nosotros compartimos con la Tierra, vamos a esos elementos en el cuerpo humano. Y hay una silueta que nos muestra las proporciones activas de los principales elementos del cuerpo, ¿no? De manera que tenemos una pierna de hidrógeno, solo una nariz de azufre. Los elementos químicos encuermente combinados entre sí. No quiere decir que la parte de abajo sea un nitrógeno. Están allí en el cuerpo para ilustrar. Los elementos son mayormente combinados entre sí, formando compuestos como elementos separados en la imagen y en la tabla de ver. Y para dar una idea de la acción que nosotros tenemos de estos estados. Cuando comprendemos esto, miramos la propiedad de la palabra del Creador cuando de forma clara y precisa que el hombre está hecho del polvo. Entonces el concepto de la Adam, que significa tierra. Ahora miraremos la Padam, y la palabra Adam se deriva del hebreo Adam, tierra. Esto nos habla de la conexión entre el jardín, la Adama. Adán es un sustantivo hebreo que significa, y en todo el Edén lleva el definido. El hebreo Adam, en otras palabras, es la humanidad. Eso es Adán, la humanidad. Dice entonces, Génesis 2, del 1 al 2, en la versión Biblia Testalta, nos dice que Elohim creó al hombre imagen de Elohim. Macho y hembra los creó y los bendijo y los dan el día que fueron creados. Los que siguen manejando Reina Valera, aparece Job 2, donde dice que varón y hembra lo creó y los bendijo y llamó el nombre Adán, día en que fueron creados, y llamó el nombre de ellos Adán, el que fueron creados. Miremos aquí algo muy interesante, amados. Cuando se trata del tema de la creación de Adán, la Torah escribe la palabra con doble yud, Bereshit 2:7, y en contraste con la creación de los animales, que solo se escribe con una sola yud. Creación de Adán, doble yud, y creación de los animales, una sola yud. En la creación física de Adán, doble, hombre en un solo cuerpo. Adán es frecuentemente muy mal entendido en ciertos de la Biblia, a menudo en los primeros capítulos de Bereshit, Génesis, porque se piensa que está haciendo referencia únicamente al varón, pero en realidad, amados, cuando se lean a lo que se está haciendo referencia a la humanidad, recuerde, al ser humano, a la humanidad. Es después ya en Bereshit, Génesis 2, 21-22, que la Torah se refiere específicamente al hombre como varón, y es utilizada la palabra Ish. Cuando la escritura se referencia a la mujer, entonces la nombra como Isha. Y tanto la primera mujer como el primer varón, Ish, habían sido una parte del primer ser humano, Adán. En Génesis 2:23, el varón declara literalmente que ellos compartieron la misma carne y los huesos. Miremos. Dice Génesis 2:23, entonces el hombre, esta sí hueso de mis huesos y carne. Será llamada hembra porque de hombre sacada. Otro interesante del vocablo que nosotros podemos analizar del vocablo, aparte de estar relacionado con la palabra Adama, que significa tierra, es que también se relaciona con la palabra sangre en hebreo. Sangre. Y Adama, tierra. Esta relación lingüística nos muestra que el significado básico de Adán estaba asociado tanto con la sangre como con la tierra. Interesante, amados. La primera mujer, Eva, fue sacada realmente del primer ser humano.
La palabra hebrea tradicionalmente traducida como costilla significa generalmente lado. En la Septuaginta del Antiguo Testamento griego, la palabra griega pleur solo significa lado, especialmente el costado del cuerpo. ¿Y qué quiere decir con esto? Quiere decir que la mujer es para el lado del hombre, ser su ayuda idónea. Y es por eso que es misterio que cuando se unen en un matrimonio, se convierten en una sola carne. Han diseñado desde el principio, creación. Y como lo acabamos de ver y como lo acabamos de analizar. Génesis 2:20 nos dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para irse a su mujer y llegan a una sola carne. Y aquí estaba la base para el matrimonio entre el hombre y la mujer. La idea es que sean un como fueron enseñados, amados. Y con un consejo que el Eterno le da, que yo sé que ese consejo es para nosotros también. Y está en el capítulo, cerrando en el capítulo 4, en el verso 5, donde dice, pero acá su ofrenda no le prestó atención. Aquí fue después de que presentaron cada uno su ofrenda. ¿Sí? Dice, a Caín su ofrenda no le prestó atención. Caín estaba muy enojado y puso mala cara. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y pones tan mala cara? Seguramente, miren bien el consejo, amados, del Eterno, no solamente para Caín, sino para nosotros, sino que Caín no adoptó el consejo. Seguramente, si obraras bien, pondrías buena cara, pero no obras bien, el pecado te acecha a la puerta para dominar. Si no obras bien, pecado nos acecha al momento para dominarnos. Sin embargo, dice el Eterno ahí, tú puedes dominarlo a él. Y con ese mismo consejo que el Eterno nos deja, amados, es que yo los quiero dar a ustedes, porque nosotros podemos dominar el pecado, amados. Bien, con esto, amados, hemos terminado entonces la enseñanza de las Aliyot y 5 y le damos continuidad a las Aliyot y 7, amados. Bendiciones para